Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Hoy me acompaña mi compañera Laura Rojas y estos son los temas claves de hoy. Crece la polémica por la propuesta de algunos congresistas para que las regiones reciban más plata. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insiste en que el proyecto que modificaría el Sistema General de Participaciones es insostenible, por lo que pide cambios en el articulado. En minutos, el análisis con César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Los negocios verdes en la COP16, una de las apuestas en la que la COP16 es de impulsar los emprendimientos con el enfoque de sostenibilidad. Nuestra compañera Daliana Garzón recorrió la zona verde y habló con los emprendedores. Acuerdo de Sura y Argos. Las compañías firmaron un memorando de entendimiento para que Sura ya no tenga participación en Argos y Argos no tenga participación en Sura. ¿Cuál es la razón? Víctor Grosso nos tiene todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del polémico proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso y que busca cambiar el Sistema General de Participaciones. Para analizar las implicaciones de esta reforma, nos conectamos con César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Laura. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar preguntándole qué es el Sistema General de Participaciones. Bueno, el Sistema General de Participaciones es el principal mecanismo en el cual el Gobierno Nacional Central transfiere recursos a los territorios. Esto fue un principio que se creó en la Constitución y que se ha venido desarrollando. De hecho, hubo dos reglamentaciones aparte, una en el 2001 y otra en el 2007, pero es básicamente la principal fuente de recursos y enfocada en los sectores de salud, educación y agua potable. Perfecto, director. Hay mucha polémica en el aire precisamente por esta transformación, pero vámonos a las cifras. Según el Departamento de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación, actualmente, ¿cuánto se le gira a las naciones a través de este sistema, director? Pues hoy en día la cifra que tenemos del 2024 es cerca de 70 billones de pesos. Esto representa casi que 4 puntos del PIB. Para unos términos relativos estaríamos hablando que esto es más de lo que se le transfiere a cualquier ministerio. De hecho, el Ministerio de Educación el próximo año se le van a transferir cerca de más de 60 billones, pero no supera lo que se le da a otros ministerios. Diríamos que ese rubro representativo que es cercano a 4 puntos del PIB, según nuestras estimaciones para el año 2024. Director, el proyecto buscaría casi duplicar esos giros en menos de 10 años. ¿Qué tan bueno o malo es esto? Claro, pues la propuesta lo que está buscando es duplicar la participación que tienen los ingresos corrientes de la nación. Hoy se estima que es más o menos el 23% de los ingresos nacionales corrientes. Según el proyecto de ley, se estaría duplicando a cerca de 46,5%, que fue de hecho lo que se estableció a principios de la Constitución. No obstante, en la coyuntura, esto es una propuesta indeseable, particularmente porque va a aumentar los costos fiscales de los próximos años a tal punto que seguramente incumpliríamos la regla fiscal y generaría un ambiente de incertidumbre para los próximos 10 años. Para ponerlo en cifras más claras, si se aprueba esta reforma que está cursando en el Congreso, se aumentaría su participación de cerca de 4 puntos del PIB a cerca de 9 puntos del PIB, y esto llevaría el déficit del Gobierno Nacional Central a superar el 7% del PIB. Esto bajo cualquier estándar, bajo cualquier métrica, es incumplimiento de los compromisos fiscales, y por lo cual, aunque parezca una propuesta loable, sí sería muy dañina, más en el contexto que estamos viendo tan adverso fiscalmente, y sí creemos que tiene que corregir en las próximas semanas. Director, para traerlo a las cifras entonces nuevamente, son 70 billones de pesos anuales. Si se duplicaría serían 148 billones de pesos a 10 años, que es lo que propone esta reforma. Usted acaba de decir, reconoce que esto fiscalmente es insostenible. Muchas de las personalidades que han hablado sobre ese tema, algunos sectores, han dicho que también hay que hablarse sobre estas competencias que se tendrían que tener. Hace unos pocos días, hace unas pocas horas también, el exdirector de Planeación dice que tiene que quedar claro cómo serían esas competencias. ¿Qué podría existir con esos dos proyectos en paralelo, exdirector? Director.
Claro, mira, pues yo creo que primero hay que destacar no es que se duplique el monto, sino se duplica su participación. Es decir, que incluso el monto sería mucho más grande. Estaríamos hablando que en 2035 casi que llegaría a representar cerca de 300 billones de pesos. Ahora bien, viene la discusión de qué es primero, las competencias o los recursos. Sin lugar a dudas, desde Corfi Colombiana hemos venido insistiendo que deberían enfocarnos en las competencias. Está muy bien ese llamado a una descentralización efectiva, pero incluso la misión de descentralización que se publicó este año lo que más destaca es que el monto no es lo que genera una mayor descentralización efectiva. Lo que genera una mayor descentralización es unas mayores competencias, una ayuda en los temas de habilidades y gestión de recursos. Vemos incluso espacio de endeudamiento de algunas regiones y por lo tanto yo sí creo que este llamado al Ministerio de Hacienda, aunque yo sí creo que se tiene que seguir enfocando en el tema fiscal, es relevante. Las competencias, las responsabilidades, cómo ayudar a los territorios a seguir impulsando la descentralización debería ser lo que nos centra la atención en este momento, más no aumentar aún más los recursos. Entre las consecuencias, director, ¿podría estar que el gobierno se quede sin recursos para poder invertir en proyectos estratégicos? Yo creo que este es el camino inminente. Ante este aumento que ya les mencioné, lleva a los niveles de deuda y a los niveles de gasto del gobierno central a sus máximos históricos, estaría muy por encima incluso de lo que vimos en la pandemia. Tendríamos que sacrificar otros recursos, tendríamos que sacrificar la inversión que hay hoy en día en pensiones, la inversión que hay hoy en día en infraestructura, la inversión que hay hoy en día en otros proyectos de gran calado para el gobierno nacional. Pero no solamente eso, estaría también en duda los proyectos de gran envergadura del país. En la medida que incumplamos los compromisos fiscales, lo que naturalmente va a pasar es que las tasas de interés van a subir a unos máximos que no habremos visto nunca antes, y eso hará inviable cualquier proyecto de infraestructura. No solamente me refiero a infraestructura del transporte, también a infraestructura en educación. Cualquier proyecto de gran envergadura e incluso a las pequeñas empresas, a las personas de a pie también nos afectaría porque acceder a un crédito sería mucho más costoso. Y en esta coyuntura tan retadora, con tantos problemas presentes, pues yo sí creo que es una mala noticia y esperamos por eso que se corrija en los debates que queda en el Congreso este proyecto de ley. Usted acaba de hablar de esos proyectos de inversión. ¿También existiría problemas en la contratación, por ejemplo, de docentes, también sobre la seguridad que podría tenerse en estas regiones? ¿También habría afectación? Por supuesto, y de hecho es un poco el llamado que hemos hecho desde Config Colombiana, es que no solamente estaría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino estaría en riesgo el desarrollo regional. ¿Por qué? Si no, no solamente viéndolo desde la perspectiva pública, sino viéndolo también desde la perspectiva privada. Si las tasas de interés se elevan a sus niveles máximos, también hay una gran incertidumbre, pues no va a haber motor que logre incentivar la inversión en los territorios. Y yo sí creo que en este momento, donde vemos una política monetaria muy cautelosa, donde vemos un gobierno nacional también con un poco espacio fiscal, lo que menos se necesita son estos mensajes de incertidumbre. Al contrario, lo que deberíamos estar pensando es cómo aprovechar los recursos que tienen las regiones, las regalías. Se han venido promoviendo los proyectos de obras por impuestos, también se están promoviendo proyectos de inversión privada. Creo que ahí es donde debe estar la atención, hablando de una reactivación con las regiones y de una mayor descentralización. Director, si se les giran más recursos a las regiones, ¿habrá que ponerles más responsabilidades, así como lo dice el ministro Ricardo Bonilla? Naturalmente, yo creo que eso es lo más importante en esta discusión, es que no solamente hablemos de aumentar los recursos, sino también de aumentar las responsabilidades. Pero no es solamente aumentar las responsabilidades, yo creo que esto va muy de la mano de cómo logramos que los mandatarios locales, no solamente las principales capitales, de todos los municipios del país, puedan tener las capacidades para implementar proyectos. Hoy nos estamos dando cuenta que la principal falencia de las regiones no son los recursos, son las capacidades. Desafortunadamente llegan alcaldes con muy buenas intenciones, pero que por las limitaciones de algunos equipos, administraciones son muy pequeñas, se quedan muy cortos frente a sus expectativas. Entonces yo sí creo que es lo más importante y lo que nos tenemos que centrar sí es en cómo mejorar las competencias de estos municipios, cómo acompañar a estas pequeñas regiones, municipios que están a muchas veces olvidadas en el debate nacional para que logren esos proyectos que puedan cambiar vidas. Yo creo que ahí, en ese tema de competencias y cómo ese acompañamiento a los gobernadores y alcaldes debería centrarse en la discusión, y por eso ese llamado al Ministerio de Hacienda es completamente válido en esta
en este marco de discusión. Muy bien, director, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Lo que usted acaba de decir, tiene que quedar muy claro entonces cuáles serían las competencias para estas regiones. Hasta el momento, ¿cómo está este proceso? Son 5 debates, faltan 3 en el Congreso de la República para saber el futuro de esta reforma del Sistema Nacional de Participaciones. Nuevamente, muchas gracias, director. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Laura, y ahora le cuento que en los últimos días el dólar ha tenido una fuerte tendencia al alza en Colombia, cotizándose por encima de los 4.300 pesos. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explica que en buena medida esta alza tiene que ver precisamente con esa propuesta de reforma a las transferencias. Aquí están sus argumentos. Se ha visto una volatilidad, una aceleración en esa depreciación que está vinculada especialmente a el trámite del proyecto de acto legislativo que reforma las transferencias a las entidades territoriales. Este proyecto de ley pretende casi duplicar las transferencias que hace el gobierno nacional a las entidades territoriales y, de aprobarse como está, generaría una crisis económica y fiscal. Los inversionistas locales e internacionales están siguiendo con mucho cuidado el avance de este proyecto de ley. Y en la medida en que recientemente se ha anunciado el apoyo del gobierno nacional a este proyecto, esto ha generado nerviosismo en los mercados y una depreciación de los activos, incluyendo el del peso colombiano. Así que este proyecto de ley, de acto legislativo, ya empieza a tener consecuencias en términos de nerviosismo, volatilidad y depreciaciones de la moneda colombiana frente al dólar. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuánto gastan los hogares colombianos en chocolatinas y galletas en la semana de Halloween. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con noticias clave de hoy y el tema de esta noche es sobre Argos y Sura. ¿De qué se trata, Víctor? Luisa, buenas noches para los televidentes. Hoy con una noticia muy importante. Tal vez, sin temor a equivocarme, podría tratarse del negocio empresarial más grande, más importante de este año en Colombia, no solo por la cantidad de plata que se movilizaría, sino también por la historia que hay detrás de todo esto y la importancia que tienen estas compañías para los antioqueños. Y es que podríamos estar siendo testigos del inicio, del fin de lo que hemos conocido históricamente como el enroque antioqueño. Pero para entender un poquitico de qué se trata esta noticia, primero expliquemos qué es el enroque antioqueño. Hasta principios de este año y por más de 40 años, ese enroque antioqueño, digamos que últimamente estaba conformado por 3 grandes pilares del empresariado antioqueño, que eran Nutresa de un lado, el Grupo Argos de otro lado y el Grupo Sura. Entre esas 3 compañías tenían últimamente ese famoso enroque antioqueño, y es que Nutresa era dueño de participaciones importantes de las otras 2 compañías, Sura era dueño de participaciones importantes de las otras 2 compañías y Argos era dueño de las otras 2 compañías con participaciones importantes. Ese era el famoso enroque antioqueño hasta principios de este año, porque llegó el Grupo Gilinski y se llegó a través de varias operaciones al Grupo Nutresa. Pero entonces quedó un enroque ya no de 3, sino de 2 grandes pilares, entre Sura y entre Argos. Y hoy esas 2 compañías, Sura y Argos, firmaron un acuerdo para buscar una alternativa que les permita eliminar ese enroque que queda entre ellos. Es decir, para acabar definitivamente con lo que conocemos hoy como el enroque antioqueño. ¿Qué pasaría entonces si se materializa esta operación? Pues que Argos ya no tendría acciones dentro de Sura y Sura ya no tendría participación o acciones dentro de Argos. ¿Eso qué implica? Que Argos, al ya no tener participación en Sura, se dedicaría única y exclusivamente a su negocio tradicional. Ya no tendría que ver con negocios financieros. Simplemente se dedicaría al cemento, a la infraestructura, a los aeropuertos, al sector de la energía con Celsia y demás. ¿Y qué pasaría con Sura? Sura ya no tendría nada que ver con el negocio de la infraestructura, etcétera, etcétera, sino que se concentraría en su negocio bancario a través de Bancolombia y en su negocio asegurador, porque se rompería ese enroque antioqueño que, repito, ha existido por más de 40 años y por eso es tan importante para los antioqueños. ¿Cómo se haría el desenroque? Es lo que no sabemos porque es lo que firmaron hoy. Miremos cómo vamos a lograr desenrocarnos y que ya
ya usted no haga parte de mí y que yo no haga parte de usted. En los mercados creen que es muy posible, o dentro de las alternativas, que vendan esas participaciones a terceros interesados, ¿sí? Sería una operación muy grande. O también existe la posibilidad de que se haga un intercambio de acciones entre ellos. No me detengo aquí porque todavía no lo sabemos, pero es lo más importante de lo que debemos estar pendientes de ahora en adelante. Las empresas dicen que harán anuncios en los próximos días al respecto. Ahora la pregunta de la gente, bueno, si se desenroca, ¿qué va a pasar con todas estas empresas? ¿Será que se desaparece Bancolombia, Nequi? Es que estamos hablando de empresas muy importantes. ¿Qué va a pasar con Nequi? ¿Será que voy a dejar de tener Nequi o no? ¿Qué va a pasar con Suramericana, mi aseguradora, la EPS? ¿Qué va a pasar con Cementos Argos, con Celsia o Dinsa? Lo que pasa es que Argos y Sura al final son dueños hoy, con esa participación cruzada, de todas estas compañías. ¿Sí? Ellos son como las empresas sombrilla. Con estas empresas el mensaje al final es: no va a pasar absolutamente nada. Es un cruce entre sus dueños, entre sus principales accionistas. Bancolombia seguirá funcionando como hoy está funcionando, Nequi seguirá funcionando hoy como está funcionando, y todas estas compañías seguirán su curso normal independientemente de lo que pase con sus cabezas. Víctor, ¿se sabe cuál es la razón de querer desenrocar esas dos compañías? Pues hay muchas razones, y es que ese enroque hacía que fuera muy difícil valorar a estas empresas, y entonces todas estas compañías están listadas con sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Tenían como un valor escondido. Cuando llega el grupo Gilinski y hace su oferta por Nutresa, empieza a explotar ese valor que venía por ahí escondido y ese potencial. Entonces es posible que, eliminando ese cruce accionario, conozcamos el real valor de cada una de estas compañías. Y segundo, es un tema estratégico, pues llevan ya más de 40 años con ese esquema. El mundo ha cambiado y es muy posible que ahora ellos quieran decir: no, yo soy Argos, a mí que me interesa ser dueño de Bancolombia o de Nequi, a mí me gusta el cemento, me gusta la infraestructura, me gustan las concesiones, me le quiero medir única y exclusivamente a ese negocio, ese es mi core business. Y lo mismo Sura, ¿yo qué hago participando en cemento, en energía, si mi negocio es bancario, financiero? Yo prefiero dedicarle todos los esfuerzos a seguir potencializando mi negocio, y esto puede explotar valor de estas compañías y además las puede reenfocar y hacer que puedan crecer mucho más, inclusive internacionalmente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, y ahora lo quiero invitar para que veamos que uno de los grandes protagonistas de la COP16 son los emprendedores, y más aún los que tienen apuestas sostenibles. Nuestra compañera Daliana Garzón conoció varias historias en la zona verde de la COP16. En la COP de la Gente hay más de 60 stands de negocios verdes. Uno de esos es el de Hilda Cayetano, que viene de Puerto Nariño, en el Amazonas, con su emprendimiento de cacao, de cual viven 109 familias que también le apuestan a ser amigables con el medio ambiente. Estamos creando empresa como tal en un lugar que es muy complejo. De bombones al 75%, que son chocolates amazónicos, rellenos con frutas exóticas de la región, que es arazá, copoazú, camu camu. Yasmín Oliveros es otra de las emprendedoras presentes en la zona verde. Viene en representación de la comunidad de Bahía Solano, en el Chocó, con productos derivados del coco. Aceite de coco extra virgen, que sirve para el tema cosmético. El aceite que es cocido, ese sirve para cocinar, y para el tema pues alimenticio. También ofrecemos cremas para peinar, aceite con extracto de cannabis, que sirve para las dolencias en las articulaciones. De acuerdo con un informe del BID, el fortalecimiento del ecosistema empresarial es una condición necesaria para promover la diversificación productiva en zonas como el Amazonas. Claro, los negocios verdes son un potencial de crecimiento, de productividad y de generación de ingresos en otros territorios, pero aquí en la Amazonía vemos que donde está, ¿no?, el 40% del territorio nacional solo tiene el 1% del PIB, y ese 1% del PIB pues, realmente no está representado en ese potencial de negocios verdes. De estos negocios verdes, 12 de estos son de la Amazonía colombiana, que cuentan con el apoyo del Instituto Sinchi, donde los orientan para la transformación productiva de los frutos amazónicos con un sentido de sostenibilidad ambiental. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato de Kantar División World Panel. En promedio, en la semana de Halloween, los hogares colombianos gastan 3.878 millones en chocolates y chocolatinas y 14 millones en galletas, lo que representa un aumento del 21% versus una semana normal. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.